Bienvenidos. Estamos estudiando la transición del libro de los Hechos, es decir, vamos a ubicar el libro de los Hechos en el lugar correcto, en el contexto correcto que nosotros deberíamos tener. ¿Por qué hacemos esto? Porque debemos de aclarar que hay algunas cosas que se escribieron para nosotros, pero no a nosotros. Y hoy día muchas personas que enseñan el libro de los Hechos como si fueran doctrinas, es decir, como si fuera algo que nosotros debiéramos poder hacer como lo hicieron ellos en su momento. Y eso nos trae algunas dificultades y ha traído algunas confusiones. Uno de los problemas que tenemos es que el libro de los Hechos, en el estudio anterior ya vieron cuántos años, ya vieron quién lo escribió y ya se dijo las bases. Pero ¿qué es lo atractivo del libro de los Hechos y por qué a algunos les encanta? Y pienso que para los carismáticos les atrae mucho, porque el libro de los Hechos está cargado de muchos milagros, de muchos prodigios, de muchas acciones y actos que se hicieron con el propósito de respaldar, de evidenciar a los apóstoles en el inicio de su ministerio. Prácticamente este libro es eso, lo que decimos, práctica, que ya vieron esta palabra también en la clase anterior, ya vieron que este es un libro de práctica, es decir, sería como después de graduarse los apóstoles, ahora pues vamos a echar a andar esto. Sin embargo, surge con un evento muy importante, un evento que ha sido discutido, que ha sido confundido, un evento que algunos lo tergiversan y tenemos problemas con eso también. Y ese evento es la venida del Espíritu Santo. De hecho, en el libro de Actos, o Hechos, ese evento sucedió una vez. Y esa vez que sucedió no significa que iba a estar sucediendo muchas veces. Y a veces en nuestros cantos, a veces hay gente, Espíritu pasa por aquí, Espíritu ven a mí, y empiezan a llamarlo. Pero vemos que cuando el Espíritu Santo tomó a los apóstoles, en ningún momento lo llamaron, en ningún momento lo pidieron, sino que ya nos había sido prometido. Y el Señor dijo, pues os enviaré un consolador, y ya nos había sido prometido. Nosotros vemos ese acto original, no sé por qué lo tergiversan, pero ese acto original nos aclara, número uno, que no estaban pidiendo el Espíritu Santo, ni le conocían, ni sabían cómo iba a funcionar, sino que el Espíritu Santo vino por el deseo de Dios y por la promesa de su Hijo a los apóstoles. Eso es aclarar el primer punto. Un segundo punto es que cuando el Espíritu Santo llegó a donde estaban los apóstoles, las lenguas que hablaron, ya aclaramos, no eran lenguas ni jerigonzas ni cosas que no tenían sentido. Hablaron idiomas que tenían sentido. Pero es atractivo sentir el poder y creer que allí no dice que brincaron, no dice que sentían frío, que sentían calor, sino que hay una descripción. Y en la descripción de ese acto dice de que cuando habla la palabra fuego, como la palabra viento, son metáforas para tener una idea de cómo el Espíritu Santo estaba llegando. A partir de ese punto, el libro de los Hechos se hace famoso y hay congregaciones que toman como doctrina ese punto, tanto que lo exigen. Hoy que andábamos en Colorado nos preguntaron eso de hablar en lengua, porque eso encanta ya. Eso encanta. Entonces, eso de hablar en lengua, que también lo hemos aclarado en las confusiones carismáticas, lo hemos aclarado. Pero le es atractivo al hombre. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el problema de malinterpretar o si es con una malicia? Yo no sé si lo hacen con malicia o lo hacen sinceramente equivocados esta interpretación. Pero sí, lo que nos interesa a nosotros es trazar la palabra correctamente. Cuando estamos hablando del libro de los Hechos y hablamos de prodigios y milagros, es atractivo porque atrae la atención sobre la persona y no sobre el Redentor.
Y entonces hay iglesias que les encanta eso. Si hablo en lengua, ¿a quién le están viendo? Al que habla en lengua y llama la atención él. Pero el mensaje ni siquiera claro es. Pero para la gente, cuando alguien hace eso, ese hombre ya está en el espíritu. Pero podría ser hasta en el espíritu inmundo. Esos son los problemas. Entonces, el libro de los Hechos es una descripción de la práctica de los apóstoles, pasando de un antiguo pacto a un nuevo pacto, pasando del judaísmo al cristianismo, pasando del evangelio del reino al evangelio de la gracia. Es transicional, es la unión, es el eslabón entre uno y otro, ¿verdad? Teníamos el evangelio del reino predicado por mi Señor, y ese evangelio del reino era exclusivo para los israelitas. Pero para pasar de los israelitas a los gentiles hubo una transición del evangelio del reino al evangelio de la gracia. Hoy día también hay algunos que hasta así se llama, creo que del reino, no sé qué, se llama Salón del Reino. Porque equivocadamente algunos andan predicando el reino en este momento y ya está fuera de contexto. Andan predicando el reino y cuando predican el reino, que era para los judíos, tendrían que ser judíos. Y hay una denominación que dice que son los 144,000 que están apuntando, o ya se pasaron el número, no lo sé. Pero eso no tiene que ver con nosotros, tenía que ver con los judíos y estaban pasando de ahí. Y cuando en este punto B que tenemos enunciado ahí, hay algo como esto. En el punto B dice del exclusivismo judío. El evangelio del reino era exclusivo para judíos. Y cuando hablo exclusivo para judíos, hablo biológicamente, étnicamente. Es decir, que tienes que ser de las 12 tribus de Israel. Tienes que ser ahí. El evangelio del reino es para ellos, porque el reino le fue prometido, recuerdan, desde el reino de David. Iba a venir una conexión desde el reino de David, iba a venir una conexión hasta que venga a colocar el reino, mi Señor, que va a ser un reino eterno. Así le fue prometido a Israel. Entonces, el evangelio del reino es exclusivo para israelitas y de las 12 tribus, y tiene promesas propias. No es para el creyente, es para el creyente judío. Otros también toman que somos judíos o que somos del reino, porque cuando Pablo dice que somos judíos, y quizás más judíos, los que somos circuncisos de corazón, cuando Pablo lo que está haciendo es explicando una metáfora, usando figuras para que los judíos pudieran entender que no porque son judíos exclusivamente ellos tenían el privilegio que se estaban tomando que Dios no les había dado. Él les estaba diciendo, los gentiles pueden tener eso. Por ejemplo, los judíos creían que solo ellos podían recibir el Espíritu Santo, que los gentiles por su inmundicia, por su ¿cómo puedo decir? Por irreverentes. Porque, hermanos, nosotros somos irreverentes, aún en la congregación. Y los judíos en eso sí tienen mucho cuidado. Nosotros somos irreverentes. Imagínense cómo estaba la sinagoga. Las mujeres no podían entrar hasta acá, los niños estaban en una zona y aquella reverencia. Y aquí nosotros oímos gritos, pillidos, oímos de toda cosa a media predicación. Pelenguen la puerta para allá, pelenguen para acá, se levantan, andan, caminando. Esto es un desorden. Eso no pasaba con los judíos. Entonces cuando los judíos le dicen que una persona así como nosotros podía tener el Espíritu Santo, decían no, esto es solo para nosotros. Y ese es el exclusivismo judío. Y en la sinagoga, hermanos, era, para que tengamos una idea, porque algunos lo hemos explicado, la sinagoga era como la casa comunal en nuestro país. No sé cómo se llamará en otros países, pero siempre en un país y en una ciudad
hay casa comunal, es decir, es una casa pública donde se pueden reunir todos los que viven ahí. Entonces la sinagoga era un lugar público y donde se iba a leer la ley, la Torá, se iba a leer ahí. Y en un completo orden se sentaban, alguien abría los rollos de la ley y leía, y si alguien, el Espíritu Santo le daba una interpretación o algo, se levantaba y lo explicaba. Y lo explicaba. Ahí no habían imágenes, ahí no habían ritos, ahí no habían cosas metafísicas, no había nada de todo eso. Sino que lo que existía era el interés de aprender y la lectura de la palabra o de la Torá. Y era exclusivo para los judíos, o los que se habían hecho adeptos a los judíos. Y ahí era el Evangelio del Reino. Se hablaba del Mesías esperado por los judíos. Los gentiles no tenían un Mesías. Los gentiles en ese entonces, o paganos, tenían un montón de dioses. Así es que solo los judíos gozaban de tener una religión monoteísta, donde se creían que tenía un solo Dios. Los gentiles y los demás paganos creían que eran ridículos los judíos porque tenían un solo Dios cuando ellos tenían como 20. Entonces decían, entre más, ellos creían que era mejor. En cambio, los judíos tenían uno solo. El Evangelio del Reino y en Hechos, entonces se está explicando una transición entre el Evangelio del Reino y el Evangelio de la Gracia, entre el judaísmo y la iglesia. Y entonces, para respaldar esta transición, hubieron algunos eventos que se hicieron únicos, una sola vez. Déjame explicarlo de esta manera. Como en el monte Sinaí, ¿cuántas veces se entregó la ley el Señor? Solo una vez. Moisés subió y le entregó la ley. No está pasando Moisés a cada rato subiendo al monte para ir a traer la ley. Fue un hecho y ya no volvió a suceder. Lo mismo es en los hechos. Hubieron hechos por una vez y que ya no volvían a suceder. No teníamos que hacer una doctrina de eso. Y esa es alguna de las confusiones que tenemos, que algunos hacen doctrina. Entonces, el Evangelio del Reino está en el exclusivismo judío, pero para los gentiles tenemos el inclusivismo. En nuestro país hoy tenemos, entre paréntesis, subrayado, entre comillas, un gobierno que dice que es inclusivo, un gobierno que te escucha, pero no hace lo que quiere, o sea, te escucha, pero lo que dice no pasa nada. El inclusivismo supuestamente incluye a toda la gente cabe en el inclusivismo, no es exclusivo para nada. Entonces la iglesia es inclusiva y puede tener judíos, gentiles, griegos, de toda raza, de toda nación, porque en Cristo somos uno. Ya no hay ni judío, ni griego, ni asceta, ni fariseo, ni lo que tú quieras. La iglesia tiene los brazos abiertos para todas las personas. Es inclusiva. El compañerismo que debe de haber en la iglesia es inclusivo. Todos los creyentes, cualquiera que sea su raza, cualquiera que sea su nación, cualquier pensamiento que tenga, en Cristo somos uno. El libro de los Hechos lo vamos a ver de esta manera, no lo vamos a ver como un libro doctrinal, sino como un libro de eventos que algunos de ellos sucedieron una sola vez y no iban a volver a suceder, no para agarrarlo como doctrinas para nosotros. Leamos en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en. Este era un evento que en la introducción estaba hablando. Se iba a recibir el Espíritu Santo, se iba a recibir una sola vez e iban a haber evidencias. ¿Quién necesitaba las evidencias para poder tener el poder de predicar? ¿Cómo estaban los apóstoles después de la muerte de mi Señor, antes de la resurrección? Estaban escondidos, estaban en una casa, apabullados, porque no lograban digerir todo lo que había sucedido.
pero había una promesa. Se les había dicho que Él iba a mandar un Paracletos, alguien semejante al Mesías, para que ellos pudieran continuar con la misión evangelizadora, porque ellos ya habían claudicado. Recuerda, Pedro ya había vuelto a la pesca, Juan lo había acompañado, ellos ya daban por terminado aquel movimiento que Jesús había hecho por 3 años con ellos, y habían hecho todo aquello, parece que se había terminado, y todos habían vuelto a la rutina normal, hasta que reciben el Espíritu Santo. Pero ese evento no vamos a estar subiendo al aposento alto nosotros, o tenemos que ir hasta el aposento alto para estar recibiendo eso cada vez. Fue un evento nada más, y tenía que tener señales y prodigios. ¿Por qué? Porque el Mesías ya se había ido. Cuando estaba el Mesías, pues Él tenía el poder y patrocinaba todo, pero siéndose Él, entonces alguien tenía que hacer el trabajo evangelístico, y tenía que ser la iglesia. Pero para que la iglesia lo hiciera, ¿cómo iba a evidenciar las personas que estos discípulos eran igual que Jesús y que tenían ese poder y que realmente, y usted dirá, y que no eran los apóstoles? Habían falsos apóstoles en el tiempo de Jesús, habían varios movimientos. Nosotros a veces no tenemos idea, creemos que Jesús era único. No, antes de Jesús hubo muchos movimientos revolucionarios y muchos movimientos de algunos llamados apóstoles y otros llamados Mesías que engañaron al pueblo. Por eso es que a Jesús le decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener aquí en esto? Dinos si tú eres el que esperamos o no. Recuerda cuando platicaban, decían: ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Mesías? Ellos estaban esperando un Mesías, pero aparecían varios. Pero ¿qué era la diferencia que tenían que tener los apóstoles para que pudieran admitir que los apóstoles sí estaban en nombre del Mesías? Y es ahí donde aparece el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Y cuando dice me seréis testigos, revisando esta lección, fíjense que es como sorprendente ver cómo la persecución sacó a todo el pueblo a predicar afuera, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Pero los apóstoles se quedaron ahí en Jerusalén. Increíble, supuestamente es a los líderes que se persiguen, pero en esta ocasión Dios es tan maravilloso que fueron las gentes que salieron esparcidas a predicar el evangelio a otras partes. No allí, todos dijeron: ¿por qué no predican todos aquí? No, mira cómo aparece ahí: y me seréis testigos en, número 1, Jerusalén; 2, en Judea; 3, en Samaria. ¿Y por qué no se quedaron todos los de Jerusalén? ¿Creen que todos los de Jerusalén se convirtieron? No, porque va a haber gente que va a estar rechazada y no vas a perder tu tiempo con gente que ya rechazó el evangelio. Tú continúa, porque nosotros no nos toca meter a la gente en la fuerza, es el Espíritu Santo que va a hacer la obra. Nosotros no lo debemos, estamos perdiendo el tiempo con una persona y va, cuando hay otras que tal vez Dios quiere alcanzar y no vamos de ellas. Y por eso aquí, y el Señor, ¿qué tuvo que hacer para obligar a la iglesia a salir? Una persecución. Una persecución. Imagínense qué es lo que tuvo que ocurrir para que la gente evangelizara, porque no está cómodo, ¿no? Salir es incómodo, ¿no? Ahora entiendo yo esta gente peregrina o estos apóstoles caminando y andando allá, hermano, a expensas ¿de quién? De la voluntad de otros hermanos. Marcos 16:15 dice: y les dijo: id por su mismo lugar. Id por su mismo lugar. Bendito Dios por el internet, que ahora podemos llegar a la India, a Japón, a China, podemos llegar al que quiera oír. Y estamos llegando, aunque sea por curiosidad. Yo lo vi a usted, yo lo vi a usted, yo lo vi a usted, yo lo vi a usted. ¿Por dónde? Por internet. Estamos llegando. Algunos en la iglesia hasta por esto se oponían, ¿verdad? Eso estorba. Sí, le estorba a usted que es salvo, pero hay otro que quiere ser salvo también y que necesita ser alcanzado y quiere oír palabra de Dios. Y ahora, hermano, si usted supiera cuánta necesidad hay de oír la palabra de Dios allá, porque solo oyen cosas que no tienen nada que ver, esto es una gran bendición. Y la gente pregunta.
Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar, no juzgando a la gente, no viendo otra cosa. ¿Predicar qué? El Evangelio. Pero la gente cree que ya sabe el Evangelio, y yo no sé, pero quizás en esta iglesia vamos a empezar a conversar. Ya aburren con eso. Y con Luis hablábamos y le digo yo, ¿sabes, Luis? Ya llevamos como 5 lecciones, 6 lecciones, y parece que ellos están aburridos de estar oyendo el Evangelio, porque en cada lección, somos salvos por gracia, somos salvos por fe, somos salvos por... Y va. ¿Y sabe cuál fue mi sorpresa? Mi sorpresa fue que, bueno, con Luis cambiamos las últimas 2 lecciones, porque ellos querían saber otras cosas. Cambiamos las últimas 2 lecciones, y en la última lección, en esa iglesia pasamos nosotros la evaluación que pasamos al principio, y yo me quedé sorprendido que después de todas 10 lecciones martillando, todavía hubo como 5 personas que creían que se salvaban con Jesús, más un par de cosas, un par de ritos. Ahora, en la iglesia hemos predicado la gracia por muchos años. No sé si al examinar a los hermanos aquí, ¿cómo saldríamos? Porque, pues, ¿verdad? Porque a veces, porque esa lección, Luis, tú sabes que allá yo dije, ya lo fastidiamos, pero cuando lo volvemos es increíble cómo Satanás ha embotado el pensamiento de la gente. Y antes que enseñarle de ángeles, y antes que enseñarle a hablar en lengua, lo primero es la salvación, hermano. Nos han mandado para que la gente se salve, no para que sepa cosas, para que se salve. Y si no está seguro una congregación, un pastor, que la gente está salva, pues tenemos que insistir en eso. Después de eso, pues crecemos en otras cosas. Pero es la salvación primero. Y es increíble cómo ponerlo. Y gente que uno cree que está entendiendo. El lugar a quien le debemos de predicar. 2 versos aquí, de hecho, por todo el mundo. No es exclusivo de nadie el Evangelio. Si tenemos recursos y podemos llegar, gloria a Dios, hermano. Si no lo tenemos, amén. Pablo dice que oraba para que se le abrieran puertas. Pablo naufragó, Pablo pagaba sus pasajes, aguantó hambre, aguantó latigazos. No, hombre, no, mire, cuando uno sale, hermano, por muy bien que lo atiendan, no es lo mismo que estar en la casa. No es lo mismo, hermano. No es lo mismo. Sí. A veces usted ronca, hermano, si usted en la casa uno, qué holgado, hace todo lo que quiere, hermano. Algunos hermanos pueden hablar, pero me hubiera gustado que fueran para ver todo lo que te pasa. Y bueno, primero, eso es en cuanto a las comodidades, pero luego en cuanto al Evangelio, cuánto sabes y si lo vas a poder presentar, es otro rollo todavía, es otra situación. Pero no solo hablar sentado no cuesta nada. Moverse y hacer las cosas, entonces ya uno enfrenta esa situación. Pablo, ahora lo admiro más que nunca. Y pobre Pablo, no creas que lo esperaba en un hotel 5 estrellas. Tenía oposición y teníamos oposición de la misma gente. Sí, había oposición de la misma gente. Pero Pablo no se detuvo. Y el Señor nos manda a toda criatura. Hechos capítulo 8, versos del 1 al 4. Mire cómo describe Lucas, cómo describe cómo sucedieron las cosas. Y Saulo consentía en su muerte. Estamos en el contexto de la muerte de ¿quién? ¿Recuerdan el primer mártir? De Esteban. Hermanos, y es por eso que predicamos, porque a veces nosotros estamos en la iglesia y decíamos esto allá. Yo puedo estar durmiendo en un garaje 10 años y no me voy a hacer auto. Usted le puede venir 10 años a la iglesia y si no pone atención, está condenado, si no sabe cómo salvarse. No hay garantía que por el tiempo que está aquí. Y Saulo consentía en su muerte. Saulo no sabía lo que le esperaba y en su ignorancia, porque Pablo era celoso y en su forma de ser creía que buscaba a Dios. Y muchas iglesias hacen esto, hermano. Y es por eso que predicamos, porque si buscan a Dios sinceramente, lo van a encontrar. ¿Y dónde van a encontrar esta sana doctrina? De su boca, de este medio. Si la gente está sinceramente equivocada, hay pastores sinceramente equivocados. Y usted puede decir, pero tiene 3 títulos. Hermano, es increíble, puedes tener 4 títulos y ser ignorante en la palabra del Señor. Dice que Dios escogió a los sencillos para humillar a los sabios. Entonces por ignorancia podemos hacer muchas cosas.
Y Saulo no era ignorante, hablaba como 3, 4 idiomas. Saulo era una persona preparada y de acuerdo a la lectura que él tenía de la Torá, creía que andaba haciendo lo correcto. Y cuando mataron a Esteban, que él no apedreó, pero tuvo la ropa, consintió. Cuando dije que consintió es porque Pablo pudo haber evitado. Y mataron a pedradas a Esteban ahí, y más él no sabía. Pero Pablo buscaba la verdad, hermano. Buscaba la verdad. Y buscó la verdad persiguiendo la verdad. Tú no sabes si ese que reniega, ese que nos critica, tú no sabes si ese que habla de nosotros busca celosamente la verdad y cree que nosotros estamos equivocados y por eso lo hace. Por eso hay que tener la paciencia de hablarle. Y nos odian, y ese que más odia es al que más se le puede hablar, porque la gente que todo acepta es vela que el viento lleva para cualquier lado. Pero el que es celoso, Pablo era celoso. Y dice ahí, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo ¿quién? ¿Crees que no era obra de Dios? ¿Quiénes son los primeros que se persiguen cuando hay una revolución? Los líderes. Pero el Señor quería que la iglesia saliera a evangelizar. Algunos están bien sentados, cómodos aquí, pero yo no sé si están evangelizando. Hay tratados que si somos de boca dura podemos dar un tratado. Hermano, eso lo del tratado, a vos no te importa, hazlo, Dios va a hacer la obra. Hay gente que anda hambre y a veces lee eso. ¿Tú crees que te va a convertir solo viniendo a la iglesia y levantando la mano? No, hermano. Hay mucha gente que puede estar siendo salva sin que nosotros lo sepamos porque leyó algo, porque vio algo y está siendo salvo. Pero hay que hacer la obra. Y mira aquí, la iglesia fue sacudida, pero los apóstoles no. ¿No les parece curioso a ustedes que era obra de Dios ahí? Verso 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. ¿Le amaban, hermano? La iglesia de Jerusalén le amaba. Y nos dicen que no hay que llorar. Nosotros no decimos que no hay que llorar, que no hay que exagerar. Lloramos cuando perdemos a alguien, cuando despedimos a alguien en el aeropuerto y que lo amamos, nosotros lloramos. No significa que no entendamos las cosas. Sabemos que nuestros parientes van a pasar una vida mejor cuando mueren, pero les vamos a extrañar. Eso es lo que lloramos. Y sí, hay unos lloran y deben de llorar lágrimas de sangre cuando no celebró el evangelio y se fue para el infierno. Allí sí perdimos algo. Hicieron gran llanto sobre él y Saulo asolaba, ¿qué dice? Miren, hermano, que entren aquí, nos agarren del pelo y los peguen unos jalones ahí por orden de una autoridad. ¿Cómo creen que la iglesia reaccionaría? No, ustedes digan, antes voy porque el domingo a la fuerza me llevan ahí. A mí no me jalen el pelo, si ya no voy a venir, si ni quería venir yo. Algunos dirían eso, pero dice aquí, miren, la iglesia, y entrando, miren, Saulo no le bastaba ir a la iglesia. ¿Creen ustedes que no era dedicado a este Saulo? No solo iba a las iglesias, que iba a ser burro solo a traerlos del pelo, sino que dice que iba, ¿qué dicen? Casa por casa, arrastraba. ¿Sabes lo que significa arrastrar, hermano? Que lo agarren del pelo y lo arrastren por todo eso ahí. Arrastraba a hombres y a mujeres. ¿Creen que este hombre no era celoso de Dios? Pero él creía que haciendo esto estaba agradando a Dios. Creía que estaba cumpliendo con su misión, pero en su ignorancia. Y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos, miren, aquí viene, cuando no queremos obedecer, cuando no queremos hacer las cosas, Dios nos hace hacer las cosas. Por eso mejor salgamos, hermanos. Evangelicemos. No, yo no puedo evangelizar a nadie. No voy a hacer que hasta nos metan presos y en la cárcel vamos a predicar. Se nota claro el propósito por cual la iglesia fue esparcida. ¿Por qué no se quedó la iglesia solo en Jerusalén? Pues evangelizando Jerusalén. ¿Y para qué vamos tan lejos? Aquí mismo, quedémonos. Está más galán aquí, hombre, aquí solo voy al parque y me regreso. Pero ¿qué dice ahí? Verso 4, pero los que fueron esparcidos iban
Iban llorando, lamentándose. Ay, yo para qué me metí a esa iglesia. Y ahora miren, dejé todos mis bienes, tan bonito que tenía mi casa, bien pintadita, porque hoy para esta fecha, pues la gente, pues, ay, qué bonita tenía mi casa, qué cómodo estaba, ni había usado tanto el auto, ni había hecho. ¿Y qué pasó? Ellos no iban lamentándose, dice, iban por todas partes anunciando, gloria a Dios, no, usted me echaron de la casa, no traigo nada, mire, no iban llorando, iban esparciendo. Hermano, si te sacaran hoy y vinieran las autoridades y nos sacaran y no pudiéramos ir ni a la casa y tenemos que irnos para Nicaragua, nos tenemos que ir para Honduras porque nos sacan chispoteados como estaba sacando aquí Saulo a la iglesia, iríamos predicando o lamentando. ¿Qué creen que iríamos haciendo nosotros si nos tocara esto? Para llevar el evangelio a Honduras, para llevar el evangelio a Nicaragua. Buena pregunta, ¿qué haríamos? Hechos 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie de la palabra, sino solo ¿a quién? A los judíos. Evangelio del reino. Allá era el evangelio de la gracia. Iban hablándole a todos. Aquí solo a quienes le iban hablando. Solo a los judíos. ¿Se nota la diferencia? Evangelio del reino, evangelio de la gracia. Hechos, transición. Era obvio, había muchas confusiones al principio. Y es por eso que nuestros temas se llaman aclarando las confusiones. Porque es necesario aclarar. Qué bendición cuando tú tienes claras las cosas. Y qué lástima da cuando la gente está bien confundida, hermanos, y no entiende las cosas. Hechos 11, versos 20 al 26. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos. Mira a dónde vamos ya. Los griegos. Mi prima me hablaba hoy en la mañana y me decía, mira, fíjate que un testigo de Jehová me dijo que uno se la lleva de salomónico, que es sabio. Pero en este verso, fíjense que dice aquí, miren, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos. Los griegos, hermano, el pueblo griego es la cuna de la filosofía y de la sabiduría. Cualquiera que estudie en la universidad y estudia la cultura griega, los filósofos, la mayoría fueron griegos. Sófocles, Euripides, Aristóteles, Platón, toda esta gente era la cuna de la civilización de sabios. Pero la iglesia, que era común y corriente, dice, iba anunciando el evangelio también a los griegos, hermano, y eran sabios. ¿Usted le enseñaría el evangelio a un hombre que tiene 3 títulos universitarios? Se sentiría apabullado. Pero ellos le estaban enseñando a los griegos. Por supuesto, no todos eran filósofos, pero eso es como cuando usted dice, yo soy norteamericano, nadie me enseña nada, ¿verdad? O yo soy de Grecia, nosotros somos la cuna de los filósofos. Pero en el evangelio estaban nulos. Entonces dice 21. ¿Y qué es lo que anunciaba? Perdón, quiero recalcar ahí. Anunciando el evangelio. ¿Verdad que no enseñaban otras cosas? El evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vemos esta transición y vemos cómo están trabajando los apóstoles, cómo está trabajando la iglesia. Iglesia, apóstoles, judíos, gentiles, griegos. El evangelio estaba siendo esparcido y podemos notar la diferencia y no hacer la confusión.
24, porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Gloria a Dios. Una gran multitud fue agregada. ¿Pero por qué fue agregada? Por esta predicación. ¿Por qué? Por la persecución. ¿Tendrían que haber persecuciones para que la iglesia salga a evangelizar, hermanos? ¿Tendrían que haber persecuciones? No. O perdón, o solo quienes son los que están obligados a ir a evangelizar. Los apóstoles quedaron ahí. ¿Quién salió a evangelizar? La iglesia. ¿Eres tu iglesia? Entonces sabes la responsabilidad. 25. No, yo no soy líder de allí. Yo no tengo por qué evangelizar. No, ve que lo haga fulano, si fulano le guste. Eso. 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Andaba Pablo para arriba y para abajo predicando, ¿no? Andaba Pablo para arriba y para abajo predicando. Y le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. No sé cuánta ropa andaba Pablo, no sé, pero me imagino que ya no andaba dinero ni todo eso. Andaba a expensas de ¿quiénes? De la hospitalidad de los hermanos. Pero los hermanos tenían hambre, atendían a Pablo, porque no dice que Pablo se moría de hambre. Le amaban y querían saber de la palabra, y traían al obrero de Dios, alimentaban al obrero de Dios, y se alimentaban ellos de lo que él enseñaba por todo un año. ¿Cuánto tiempo tendrías hospedado a alguien tú en tu casa que esté predicando el evangelio? Ya van 3 días y no se va. Y ya lo viste cómo come. Es bueno el hermano. Ya tiene pancita de pastor. Digo esto porque en El Salvador casi todos los pastores tienen un estómago, ¿verdad? No lleno del espíritu, sino de tortillas y pupusas. Pero miren, un año lo tuvieron ahí. No sé quién lo hospedó, pero un año lo tuvieron ahí, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Y enseñaron. ¿Y cuál era el propósito de estar ahí en la iglesia? ¿Cuál era el propósito? Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó por primera vez. Gracias a esto. Gracias a que alguien dijo: vamos a traer a Pablo. ¿Quién le va a dar de comer? ¿Quién lo va a vestir? ¿Dónde va a dormir? Obvio que Pablo no estaba en la calle. Pablo estaba siendo auspiciado por alguien. Literal C. Del Antiguo Testamento, con su énfasis en la ley, hubo un mínimo de gracia. El Antiguo Testamento hizo énfasis en la ley, porque la ley al final iba a llevar a Cristo. Pero la transición de la ley a la gracia, pues en el libro de Hechos se describe, porque Pablo ya lo desarrolla completamente. Ya con Pablo la ley desaparece y aparece solo el Evangelio de la gracia. Pero en este momento había una transición entre judíos y gentiles. Judíos y gentiles. Y habían gentiles judaizados, y habían judíos en las iglesias de los gentiles. Entonces había una mezcla entre el Evangelio del reino y el Evangelio de la gracia. Y todavía hay una confusión hoy, ya dije, algunas iglesias, pero tú lo puedes identificar. Los que buscan el Evangelio del reino se tienen que basar en la ley, y los que buscan el Evangelio de la gracia es Jesucristo. Entonces por eso hay unos que quieren ser hasta judíos, hermano, porque es la única forma que pueden entrar en el Evangelio del reino, y se confunden. Entonces cuando unos versos hablan que es para los judíos y otros que es para los gentiles, se confunden y quieren hacer prácticas judías. Tenemos una iglesia que hasta las vestimentas simulan al judaísmo, hasta las vestimentas. Y en Honduras está surgiendo una que están usando la Torá y están usando las vestimentas también. Hay unos que están usando se llama la mitra, creo que se llama, la que ponen los judíos aquí, la mitra, que los judíos lo usan porque eso hace reconocer que Dios está sobre ellos. Yo no sé si entienden los que las ponen, pero eso es la idea.
¿verdad? Que Dios está sobre ellos. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, ¿hubo gracia? Sí, pero fue mínima. Y ahora en la transición al Nuevo Testamento es como un máximo de gracia. Veamos Hechos 21. ¿Qué dice? Hechos 21, verso 15 al 20. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, verso 19, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos le oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Los que eran legalistas ahora se habían convertido a la gracia. No era fácil para ellos, hermanos, de un legalismo pasar al evangelio de la gracia por pura fe. Y era obvio, y siguieron practicando la ley posiblemente, y algunos siguieron confundidos un poco hasta que entendieron bien la gracia, y algunos todavía se circuncidaban, algunos todavía celebraban las fiestas, y Pablo trabajaba con respecto a explicarles cómo debía de ser. Esta transición confundió y pudo haber hecho un clon, pudo haber hecho una mezcla entre gracia y legalismo, y existe hoy en día. Hay iglesias que tienen una mezcla de gracia y ley, gracia y ley, gracia y ley. Todavía hay esa confusión. Algunos dicen: sí, soy salvo por gracia, pero, y tienen otras cosas. Sí, entiendo la gracia de Dios, pero, y tienen otras cosas, ¿verdad? Lo tenemos eso. Gálatas capítulo 2, verso del 11 al 14 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistía cara a cara. Mira aquí. Ahora estamos hablando con Pedro, que supuestamente era el líder, ¿verdad? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistía cara a cara, porque era de condenar. Vamos a ver cuál era el hecho que condenaba a Pablo de Pedro. Si yo pudiera usar esta palabra, yo tendría que condenar a los que en la iglesia siguen de legalistas, siguen creyendo que por la ley pueden alcanzar algo. Porque mira lo que dice aquí: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistía cara a cara, porque era de condenar, era reprochable. Es decir, Pablo pensó: ¿sabes qué? Esto me está confundiendo el ministerio, me está confundiendo. Verso 12: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. ¿Quién? Pedro comía con los gentiles. O sea, Pedro navegaba entre los gentiles bien callado, no había ningún problema, ¿verdad? Y como la libertad que no tenía en el judaísmo, hoy la tenía con los gentiles. Y Pedro gozaba, ¿verdad? Se comían los chicharrones, puriles, todo eso que la ley prohibía. Y se lo comía con los gentiles sin ningún problema. Y la libertad que tenía ahí. Comía con los gentiles. Pero después, dice, que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión, ¿verdad? No, mi papá es bien catolicísimo. ¿Cómo le hablo del evangelio? No, con él rezo, y cuando voy a la iglesia evangélica oro. Hay algunos así, hermano. Cuando voy allá de mi madre le limpio la Virgen y todo. Y cuando vengo a la iglesia, pues ya me olvido de eso. ¿Es de condenar eso?
¿Qué dice la palabra? ¿Este puede entender? Cuando son las ferias del pueblo, mira, católico. Hasta en la progresión anda. Y cuando pasa la feria, vuelvo a la iglesia. Tallado, hermano. Pedro pasaba eso. Porque tenía miedo de la discircuncisión. Me van a comer esas viejas beatas de la ley. Mira cómo anda esa. Ay, hasta lo ponen incómodo a la gente, ¿no? La gente viene bien contenta para la iglesia, pero ya le quedan viendo. Y es creyente. Ya le molestó. Mira qué pintada, parece payaso. No tiene. No parece una sierva consagrada. Y ella como ya no. Tenía miedo de esas devotas, de esas consagradas, que el lugar donde se sientan dejan hasta iluminado del Espíritu ahí. Hay gente en la iglesia que solo llega para juzgar, para calcular. Fulano no es nada, esa es mundana. Esa es algo le está haciendo. Sultano es peor. Tenía miedo. En el tiempo de Pedro había de esa gente. Había de esa gente. Pero ¿qué sucede? Vamos a ver qué sucedió. 13. Y en su simulación, mire cómo le llama Lucas. O sea, usted simula hacer una cosa y aquí simula hacer otra cosa. No parece la hermanita. Y la hubiera visto, oye. Simula hacer una cosa y luego simula hacer otra cosa. Participaban también los otros judíos. ¿Cuál era el problema? Pedro estaba arrastrando a otros judíos. El peligro no es la persona misma que se va a perder, sino que arrastra a otras cuando uno es líder. Cuando uno es líder, uno arrastra a las otras personas. Y esa es la doble responsabilidad que uno adquiere con esto. Por eso es que el líder debe tener bien claro. Entonces dice que con esa simulación que él hacía, estaba arrastrando a los otros judíos. Ya los estaba maleando. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía aquí nos damos pantalones, hermano, y arrastrar gente. ¿A cuál iglesia vos vas a ir? No, hombre, ellos dan pantalones, no sirve, arrastran. No, así no alcanzan la salvación. La gente, ¿cómo que por la ropa se alcanza la salvación? 14. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad, ¿cuál era la plomada? El Evangelio, hermano. ¿Cuál era la plomada? El Evangelio. Entonces dijo Pablo, vamos a ponerle la plomada a Pedro con el Evangelio. Parece que anda chueco. No está conforme al Evangelio. La iglesia debe de conducirse conforme al Evangelio. Lo que debe de predicar en la iglesia es el Evangelio. Entonces dice aquí, conforme a la verdad del Evangelio. Dije a Pedro, delante, hermano, allá me hubiera llevado a la oficina, hermano. No diga aquí delante. Hermano, así suavecito, allá me hubiera dicho eso, hermano. No, como era de condenar, hermano, nosotros no hacemos eso. A veces lo hace el Espíritu Santo, porque nosotros hablamos cosas que le caen a algunos, pero que nosotros no sabemos. Es la palabra, porque vamos verso por verso. Es la palabra. Y creen que le estamos diciendo algo y dice, no, pues dice, no, está bueno porque Dios está hablando con él. ¿Creen que Pedro estaba contento por lo que le iba a hacer Pablo? No, pero es conforme al Evangelio. Y le dice, dije a Pedro delante de todos, porque estaba arrastrando a los demás. Y este es el cuidado que debemos de tener como líderes. El pastor, Luis y yo debemos de, mira, esto no está bien, esto no está bien. Debemos de estar con cuidado con esta situación. Y no estar arrastrando gente a diversas cosas, sino a la plomada que es el Evangelio. Y ustedes también pueden, mira, eso no es conforme al Evangelio. No, pero es que me gusta, la ley me encanta. Bueno, no, pero eso no es conforme al Evangelio. Si tú, siendo judío, vives con los gentiles,
y no como judío. O sea, miren qué tallado. Le gustaba vivir como gentiles bajo la gracia, pero le gustaba la elegancia de la ley con nosotros. Porque en la ley, quien atrae la atención es el que practica la ley. Y la gente dice, este está consagrado, este está más consagrado. En la gracia, todos somos iguales. Amén. En la gracia, todos somos iguales. Pero en la ley, al aplicar la ley, no, este está bien fregado, este sí, este está consagrado. La ley apuntaba a eso. En la gracia, apuntamos al sacrificio de mi Cristo. Amén. Para todos. Ninguno puede gloriarse. En la ley se glorían los que creen que la cumplen. Pero lo interroga y le dice, y le hace una pregunta, y no como Dios: ¿por qué obligas a los gentiles? Hay iglesias que están obligando a no se pongan aritos, no se pongan pantalones, tienen reglas y obligan a cuestiones legales que no son de la gracia. Hay iglesias. Este periodo transicional no debe repetirse más, sino como Israel en el Sinaí, que recibió la ley, lo cual era un tiempo de experiencia, transición. El mismo nunca debe volver a repetirse. Y este es el problema en las congregaciones: cómo fundar una iglesia, cómo se debe de comportar una iglesia. Y estas son las confusiones, cuál es la liturgia de una iglesia. Pero si es que solo hay que ir a la palabra y trazar bien la palabra para ver cómo funciona eso. Pero si estoy metiendo en la congregación cosas del judaísmo y luego del cristianismo, hago una sola mezcla. Pero la iglesia del Señor actualmente debe de estar basada en la gracia del Señor, en el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? El Evangelio es que el Hijo de Dios vino a este mundo y vino a pagar todos nuestros pecados, y fue crucificado en la cruz, y fue sepultado como las Escrituras lo dicen, y resucitó al tercer día como una primicia, demostrando el poder de Dios. Ese acto redentor en la cruz pagó todas las deudas que yo podía deber al Señor y me reconcilia con el Señor cuando yo creo en ese sacrificio. Y ese es el Evangelio. Cuando yo creo que mis pecados fueron perdonados por el sacrificio de mi Salvador en la cruz, yo he sido salvo. No voy a sentir una emoción, no voy a sentir calor, no voy a sentir frío. No tiene que ver con sentimiento, tiene que ver con entendimiento de una deuda que yo debía y alguien me la pagó. Y ese que me la pagó fue Jesús el Cristo. Y cuando yo creo que es el Hijo de Dios y es mi Redentor, entonces yo alcanzo salvación eterna. ¿Amén? Ese es el Evangelio. Cualquiera que crea eso es salvo. No necesito hablar en lenguas, no necesito un ayuno, no necesito diezmar, no necesito el bautismo, no necesito meditaciones, no necesito nada, solo el sacrificio de Cristo para ser salvo. Amén. Todas estas cosas tienen su lugar, y vamos a hablarlo también claro. Todas estas cosas tienen su lugar. El libro de los Hechos es descriptivo históricamente, es decir, describe eventos que pasaron. Déjame ilustrártelo de esta manera. Si yo digo, ayer en el parque de la ciudad chocó un vehículo, el que lo lea, hermano, 100 años después, no tiene que ir a chocar un vehículo para que eso vuelva a ocurrir. Fue un hecho que sucedió nada más, no tiene que repetirse. Entonces, en el libro de los Hechos tenemos actos que fueron una vez hechos y que no tienen que repetirse. Pero ahora hay iglesias que los quieren repetir, y los apóstoles hablaron en lengua, alta la barranca, rama seca, la bazuca, y quieren hablar en lengua. Pero lo que no hacen estos pícaros es porque los apóstoles iban a tomar veneno y no se iban a morir, ¿verdad que no? ¿Cómo dice la Biblia? Que iban a agarrar serpientes y los iban a picar y no tenían que morir, que iban a tomar cosas venenosas y no se iban a morir. Me gustaría ver si le echamos desde Folidol y les damos un trago a cada uno para ver si es verdad que son apóstoles verdaderos. Porque esa práctica ahí está. Pero agarran ¿cuál? Hablar en lengua, sanar, echar fuera demonios, pero no agarran
que iban a agarrar serpientes y no iban a morir, que iban a tomar veneno y no van a morir. Eso no lo agarran. Agarran aquello que es más atractivo. Entonces son cuestiones carnales. Nada que ver con la verdad. Ahora si alguien me dice, yo hablo en lengua, vos tenés lo de los profetas, y tráigame folidol, échenle agua, échate, te trago. Demostrame que sos el apóstol verdadero. Pícaros. Agarran lo bonito que no tiene nada que ver, pero no agarran lo verdadero, porque a los apóstoles les fue dado ese poder. ¿Verdad? Les fue dado todo ese poder, pero fue transicional. Ahora nosotros tenemos poder de predicar la palabra, tenemos poder de desatar a la gente para no ir al infierno, tenemos poder en ese sentido. Entonces no vamos a agarrar actos ahí. La segunda parte dice, determina una cuestión didáctica, es decir, que yo tenía que aprender para hacer eso. El libro de los Hechos no es para aprender para hacer eso. Son eventos que me estaban contando para fe, dentro de ese libro. Entonces no debo de sacar de contexto las cosas para poderlas entender. Cuando lo que sucedió, cuenta lo que sucedió, pero no necesariamente lo que hay que hacer, ¿verdad? Y terminamos con estas ilustraciones. En Hechos, capítulo 4, del 32 al 37, ellos practicaban la vida en común. Miren esto. Las iglesias que les gusta hablar en lengua, las iglesias que les gusta echar fuera demonios, a ver si hacen esto. Veamos si hacen esto bíblicamente. Porque es bíblico y está en el libro de los Hechos, dice, ellos practicaban la vida en común. Así deberíamos hacerlo nosotros. ¿Qué es practicar la vida en común? Es el comunismo. ¿Hay hermanos que les gusta el comunismo? ¿Hay hermanos que les gusta el comunismo? Hoy en mi país, supuestamente, tenemos el gobierno más cercano al comunismo, pero como que defraudó a sus fieles, ¿verdad? Como que defraudó a sus fieles. ¿Pero qué es el comunismo? Veamos Hechos capítulo 4, versos 32 a 37, para los hermanos que lo quieran practicar. Por eso decimos que Hechos no da doctrina, sino que son eventos que sucedieron. Miren lo que pasó. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Se va a llevar el carro, hermano? Sí. Hermano pastor, ocupa el carro. ¿Cómo no, hermano? Lléveselo. Hermano pastor, le grita a los cuartos. Aquí hay, venga, hermano, no hay problema. ¿Quiere maíz? Ahí está la troja, lleve maíz. Lleve, hermano. Necesita lechita, ahí está la vaca, agárrela. Las cabritas, vamos a comer una barbacoa aquí, vamos a hacer una cabrita. Agárrela y la agarra. ¿Para dónde la lleva, hermano? Todo es común, hermano, todo es común. La iglesia primitiva. Todo es común. ¿Cuántos están dispuestos a vivir el comunismo? Ni el gobierno lo ha hecho. Ha agarrado las cosas en común, pero para adentro. ¿Verdad? Las cosas en común para el pueblo no hay. Y miren lo que dice aquí. Era de un alma común. 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Gloria a Dios. Nuestro Dios resucitó. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Hasta cuándo? Hasta que se acabaran las cosas que habían vendido. ¿Verdad? Mira, si todos vendiéramos las casas, lo que tuviéramos, los carros, la desgracia, lo que tuviéramos, lo vendiéramos, y nos viniéramos para la iglesia y le diéramos el pisto aquí al pastor y estar comiendo juntos hasta que nos terminemos, porque Cristo ya viene. Esa fue la visión de la iglesia, una interpretación equivocada. Y por eso es que no podemos seguir. Y dice así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno. Y esto no lo entienden en el comunismo, no lo entienden. Pues todos arriba, todos abajo. Están locos. No es eso el comunismo. Lo repartían a cada uno. ¿Qué dice? Eso es.